en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Tenemos que iniciar el programa de hoy con una respuesta clara, terminante, a un vocero del desgobierno nacional, el ministro Menéndez, el mismo que anunció el censo de población y vivienda. El ministro Menéndez salió ayer diciendo que, no chicos, que eso es mentira, que el plan Ubica tu Casa no existe, y que el censo de población y vivienda va a ser una maravilla. Mire, señor Menéndez, con todo el respeto que usted me merece, usted fue presidente de la FCU, usted fue un estudiante de destacada trayectoria, y bueno, además nosotros entre seres humanos nos debemos un respeto elemental. El que ustedes desde el gobierno se burlen y pisoteen de manera reiterada la buena fe y la sensibilidad popular, no quiere decir que uno los trate de la misma manera. El que ustedes malandreen al pueblo no quiere decir que uno se transforme en malandro. Entonces, por eso digo, pues con todo respeto, señor Menéndez, independientemente del tema, que es un tema grave, que es un tema duro, hemos visto denuncias con nombre y apellido, con rostro humano, de gente que ha sido desalojada de sus viviendas en el marco del llamado Plan Ubica tu Casa, con presencia de supuestos fiscales y de supuestos representantes, sobre todo de la alcaldía del municipio Libertador. Hemos escuchado a madres desesperadas, hemos visto cerraduras violentadas, hemos visto puertas fracturadas, hemos visto todo eso. Pero bueno, usted dice que el Plan Ubica tu Casa no existe. Vaya y se lo dice a esas personas, ¿oyó? Vaya y se lo dice a esas familias. Utilice pues su poder como ministro, utilice la camionetota, los motorizados, la escolta y vaya hasta allá, hasta el municipio Libertador y se lo dice a esas familias. Pero repito, más allá de eso, vamos a otra cosa que usted sí indudablemente dijo, porque hay testimonio en video, en grabación de esas afirmaciones. Usted dijo que el censo de población y vivienda iba a ser instrumentado por la milicia, que iba a ser, que iba a aportar los empadronadores, la milicia. Y según ustedes, eso no es constitucional, por cierto. La Constitución no dice eso. Pero según ustedes, la milicia forma parte de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, usted nos está hablando de un censo militarizado. Usted también dijo en esa misma locución que las VC iban a participar y que un partido político que tiene tarjeta, que participó en las últimas fantasías, en las últimas simulaciones de elecciones, ¿no? Y que le metieron un poco de millones de dólares a su campaña, y a pesar de eso lo que sacó fue un puñito de votos. Un partido que ustedes llaman Somos Venezuela iba a estar también en ese proceso de empadronamiento. Eso lo dijo usted. Usted habló de un censo militarizado, de un censo partidizado, en consecuencia de un censo que no es venezolano, un censo madurista. Entonces, por favor, ubique. Estamos hablando no del debate entre una oposición que habla de una supuesta leyenda urbana y un gobierno que dice, no vale, esto es una cosa técnica y seria. No vale.
Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de utilizar los recursos del Estado para montar una operación gigantesca para succionar información a la sociedad, a esa misma sociedad a la cual ustedes le niegan información todos los días, desde el INE y desde el Banco Central, desde cualquier despacho ministerial, desde su despacho, señor Menéndez. Entonces, repito, vamos a poner los pies sobre la tierra. Ese es el problema. El censo de población y vivienda, ustedes lo están transformando en algo que no tiene nada que ver con lo que debería ser la participación venezolana en la ronda de los censos de las Américas previstas para el año 20 o 21, porque formalmente los censos deben hacerse en los años terminados en 0 o en 1. Si usted quiere hablar sobre eso, señor, estoy a su orden. Humildemente, yo estuve en el último censo realizado por la democracia venezolana, el censo de 1990. Un censo impecable desde el punto de vista técnico, con una tasa de omisión censal mínima, ubicada exactamente entre los estándares internacionales para determinar si un censo es bueno o no lo es. Y el nuestro, el último censo realizado por la democracia venezolana, fue un censo excelente. Así que, repito, si usted quiere conversar sobre eso, la sociedad venezolana está perfectamente dispuesta, porque nosotros queremos cambio, ¿tú me entiendes? Nosotros estamos empeñados en reconstruir este país desde el esterero en que ustedes lo dejaron. Y para reconstruir el país necesitamos urgentemente una plataforma de información. Repito, nosotros necesitamos una plataforma de información para reconstruir el país. Ustedes necesitan información para seguir controlando este país. Es algo muy distinto. ¿Cómo vas a reconstruir tú algo si tú no sabes ni siquiera? En este momento, todas las proyecciones de población fueron vulneradas por el hambre que ustedes generaron, por la inseguridad que ustedes generaron, que a su vez provocó un éxodo de más de 4 millones de venezolanos. Entonces, en este momento, hay que decirlo con claridad, los venezolanos no sabemos ni cuántos somos, ni dónde estamos, ni de qué manera sobrevivimos. Por cierto, eso de ni dónde estamos es rigurosamente cierto, porque los venezolanos que nos quedamos en el país hemos sufrido una gran cantidad de movimientos migratorios internos. Váyase, señor ministro Menéndez, para la Troncal 9, váyase para todo el área de Barlovento y va a haber pueblos enteros vacíos, porque la gente, la población tuvo que irse de allí, porque esos pueblos fueron tomadas por las bandas criminales que ustedes alentaron y armaron a través del plan de las zonas de paz. Es un movimiento migratorio, es una migración interna. Váyase para la costa del estado Sucre y se va a encontrar con una situación similar. Váyase para el sur de Bolívar, se va a encontrar con una situación similar. Y se va a encontrar con un dato además curiosísimo. Después de años, de décadas, en que la dinámica de descentralización impulsada por la democracia venezolana había logrado establecer centros y polos de atracción para la población en el interior del país, ahora, sorprendentemente, hay muchísima gente que se quedó en Venezuela, pero que para quedarse en Venezuela se viene para Caracas. ¿Por qué? Porque en Caracas todavía hay luz eléctrica. Agua no hay mucha, pero a veces llega una gota. Internet a veces, lento y malo, pero a veces hay. Entonces, los venezolanos, como refugiados prácticamente, se vienen para Caracas. Entonces, repito, los venezolanos hoy no sabemos ni cuántos somos, ni dónde estamos, ni de qué manera sobrevivimos, porque el gobierno infame al cual usted pertenece, señor Menéndez, establece un salario mínimo. Usted sabe que en Venezuela el salario mínimo en realidad es el salario básico, porque más del 80% de la población eso es lo que percibe. Entonces, con el salario mínimo que ustedes establecieron, eso no alcanza en este momento ni para comprar medio cartón de huevo. ¿Tú me entiendes? Repito entonces, los venezolanos hoy no sabemos ni cuántos somos, ni dónde estamos, ni de qué manera sobrevivimos. Entonces es fundamental, ciertamente, para quienes deseamos reconstruir este país, hacer un censo de población y vivienda, pero no esa mamarrachada militarista, partidizada, de la que usted nos habló.
Vamos a ponernos serios a propósito de eso. Cierro este comentario a propósito de lo afirmado ayer por el ministro Menéndez para hacer una referencia también importante. Hoy cumple un nuevo aniversario el Instituto Nacional de Parques, INPARQUES. Los trabajadores de esta institución hoy a las 10:30 de la mañana van a dar una rueda de prensa con su balance. Por eso no los tenemos en este momento acá, no van a tuviera su propia actividad. Yo quiero simplemente insistir en mi llamado a la población en general. Que no nos pase con el ambiente lo que ya nos pasó antes con la inflación. Que no nos pase con el ambiente lo que ya nos pasó antes con la delincuencia. Hace 20 años, en la disputa que tuvo el señor Chávez con el Banco Central, Chávez decía, denme un millardito. Y el Banco Central, entonces dignamente representado, entre otros, por el doctor Massa Zavala, le dijo, no, Chávez, ¿vale? Eso no es posible. El Banco Central es un ente autónomo y es vital para la República que siga siendo autónomo, porque si se transforma en la caja chica del gobierno, esa es la autopista hacia la hiperinflación. En ese momento, hace casi 20 años, la mayoría de la opinión pública pensaba que era una disputa entre especialistas. Era un tema técnico que a nosotros no nos tocaba como ciudadanos. Mira tú lo que terminó ocurriendo. El Banco Central se postró de manera vergonzosa ante el Poder Ejecutivo y ahora es exactamente eso. Una caja chica del gobierno que a petición del gobierno imprime el dinero sin respaldo que el gobierno necesite para sus gastos internos, disparando la inflación, esa misma inflación que a usted que me está escuchando le horada los bolsillos, le destruye el estómago y ha reventado la mesa de su familia. ¿Entiende? Eso nos pasó con la inflación. Nos pasó también con el tema de la inseguridad y de las cárceles. Hace más de una década, década y media, había el tema de las disputas, de las peleas por el control de las cárceles, etcétera, etcétera. Y en la sociedad decía no darse por enterada. Decía, bueno, es un problema de ellos. Si se matan entre ellos. No están ahí por santos precisamente. ¿No? El gobierno le dio a ese problema la peor de las soluciones. El gobierno se alió con los pranes para que los pranes garantizaran la seguridad interna de los penales. Y los pranes convirtieron al sistema penitenciario venezolano en el cuartel general de Lampa. Y tomaron ciertamente todos esos recintos hasta que empezaron a salir de esos recintos los pranes y sus luceros y sus lugartenientes. Ese poder negativo traspasó las paredes de los recintos y con el plan de las zonas de paz ha hecho ocupación territorial. Y hoy tenemos esta Venezuela la Venezuela del Tren de Aragua, la Venezuela de la banda del Picure, la Venezuela donde la AMPA organizada controla territorios enteros, espacios enteros. No estoy hablando, chicos, del sur de Bolívar, no estoy hablando del lejano Golfo de Paria, estoy hablando de la Cota 905, estoy hablando del corazón de la ciudad de Caracas. Allí no entra el Estado, allí el Estado es el AMPA. Bueno, eso nos pasó porque hace 15 años, cuando tuvimos que, como opinión pública, plantear cosas, no lo hicimos. Bueno, señores, que no nos pase con el ambiente eso mismo. Esto que están peleando hoy los ambientalistas, los ecologistas y los trabajadores de INPARQUES es un tema que nos atañe a todos. En los parques nacionales está el 80% de los nacientes de agua. El agua no nace en los tubos, el agua nace en los bosques y los bosques están en su inmensa mayoría en los parques nacionales, en esos espacios que la actual directiva de INPARQUES permite que sean depredados, promueve que sean depredados. Entonces, repito, muy atentos con los anuncios que hoy harán en rueda de prensa los trabajadores de INPARQUES. Para terminar nuestro espacio de hoy, quiero que escuchen a unas palabras que dijo el señor Nicolás Maduro Moros en el día de ayer. El señor Maduro Moros dio una rueda de prensa, una alocución sobre el inicio de las clases en educación secundaria y estuvo acompañado por el señor Aristóbulo Turis, el señor que ya se ha hecho célebre por sus agresiones a los maestros venezolanos y a la carrera docente. Dijo allí una gran cantidad de cosas, el señor Maduro, que no son ciertas. Pero escuchen ustedes esto porque ciertamente es pena ajena
lo que da este señor. Los huertos escolares, se los encargo a ustedes, muchachos. En toda escuela y liceo tiene que haber un huerto. Tiene que haber algo grande. Tenemos que hacerlo. No hay excusa. Toda escuela y liceo tiene un espacio. Algunos tienen un espacio grande. El que tenga el espacio grande me pone también ahí animales. Unas 200 gallinas, 300 gallinas. ¿Ah? Yo tengo mis gallinas en mi casa y yo mismo las cuido. Sí, yo las cuidamos. Y tenemos allí, ellas ponen su ponedura, pues, su postura. Y nosotros agarramos esa postura y la distribuimos, pues, entre los familiares. Y eso es maravilloso. Yo le he dicho a la vicepresidenta, a Cristóbal, consigamos 1 millón de gallinas para llevarlas a los liceos y a las escuelas. Y es aprendizaje, ahí ustedes aprenden cómo se atiende. Y para el comedor, tiene la postura. Para el comedor tiene la postura, dice Nicolás Maduro, ¿no? Él, como de costumbre, hace esos jueguitos procaces de palabras, ¿no? Es decir, bueno, ahí tienen el huevo. Por supuesto, no menciona que un trabajador venezolano tiene que trabajar 60 días. Un trabajador venezolano que cobre salario mínimo tiene que trabajar 60 días para comprar un cartón de huevo. No lo dice. Tampoco dice que por algo existen en el país, en el planeta, las normas de urbanismo que establecen la zonificación. Por algo existen zonas que son específicamente residenciales, hay zonas industriales y hay zonas para otro tipo de explotación económica, como por ejemplo la explotación económica agropecuaria. ¿Tú tienes idea, Maduro, del problema sanitario que significa que en una escuela donde hay 2.000 niños hayan 1.000 gallinas? ¿Tú tienes idea de eso? No tienes idea de nada, ¿vale? Como no tienes idea de lo que es gobernar. ¿Tú crees que gobernar es burlarse de la gente una y otra vez? Y en este país en el que nuestros niños se desmayan de hambre mientras están cantando el himno nacional haciendo fila para entrar al salón, en este país hoy en el que los maestros dejaron de acudir a las aulas porque no les alcanza el dinero que cobran para pagar el pasaje, en este país hoy, en este año escolar en el que dramáticamente salones de clase que tenían 40, 35, 33 alumnos, ahora tienen 3 y 4, porque muchísimos se fueron del país por hambre, buscando nuevos horizontes, y los que se quedaron no tienen cómo llegar a la escuela, porque si tienen uniforme no tienen con qué lavarlo, porque 1 kilo de jabón cuesta 160.000 bolívares. En este país, tú le vas a decir a la gente, haciendo un chistecito, bueno, tú sabes, la postura de gallina, vayan para allá. Más allá de la discusión técnica, que como bien dice Susana Rafali en un mensaje que colocó en la red social Twitter, ella podría explicar hasta la saciedad lo absurdo de convertir nuestras escuelas en gallineros. Pero da vergüenza. Entonces, más allá del tema técnico, si te digo como ciudadano, no te sigas burlando de la tragedia que tú mismo provocaste y que agravas día a día. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión,
Ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos, vamos trabajando con... Muy buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Seguimos trabajando el tema educativo. Ayer yo escuchando una radio oficialista, escuché a un sujeto hablando de manera encendida sobre lo que estaba ocurriendo en el Liceo Urbaneja Chepol. Para quienes no conozcan el Liceo Urbaneja Chepol, debo decirles que era un centro de excelencia donde los jóvenes salían egresados como bachilleres en ciencias y en humanidades de manera simultánea, con unos estándares de calidad altísimos. Los jóvenes egresados de Urbaneja Chepol solían ingresar sin mayores problemas a universidades como la Simón Bolívar, por ejemplo, por el alto nivel de la preparación que allí obtenían. Un liceo público, debo subrayarlo. Bueno, este señor en esta radio chavista estaba diciendo cosas muy graves. Decía que el liceo tenía 70 profesores y 60 de ellos habían renunciado. Decía que los directivos habían puesto sus cargos a la orden a final del año pasado, del año escolar pasado, y todavía estaban allí. Decía que los únicos profesores que estaban trabajando eran los profesores chavistas, que eran apenas 10, pero que bueno, que allí estaban. Yo, por supuesto, desconfiando de la fuente y buscando la contraparte informativa, me comuniqué con los profesores del Liceo Urbaneja Chepol. Y tenemos en línea al profesor Carlos Garrido, quien es docente en el Liceo Urbaneja Chepol y que además tiene responsabilidad gremial allí en el área. Profesor Garrido, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparta con la audiencia, en primer lugar, lo que ha sido históricamente el Liceo Urbaneja Chepol y cuál es la situación en la que hoy se encuentra. Le escuchamos. Buenos días, audiencia. Buenos días, Chuo. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia que tenemos allí en línea. Efectivamente, el Liceo Urbaneja Chepol ha sido uno de los liceos más emblemáticos del Distrito Capital. Yo me atrevería a decir que es la joya de la corona para el Ministerio de Educación porque en esos liceos pues se han hecho muchos ensayos en épocas anteriores y efectivamente uno de los mejores liceos. Tal es así que de allí, de ese liceo, egresaron en los años 90 dos de mis hermanas con un alto perfil para la Universidad Central de Venezuela, inclusive cuando obtuvieron su título de bachiller en ciencias y en humanidades, como se entregaba en aquella oportunidad. La situación actual de nuestro querido Liceo Luis Manuel Urbaneja Chepol es terrible. Tenemos un 93% de docentes que han hecho rebaja de horas académicas por la terrible situación que estamos viviendo todos los docentes, no solo en el Urbaneja Chepol, sino a nivel nacional. Y estamos hablando de una rebaja bastante significativa. Docentes que tienen 50 horas académicas decidieron rebajar y quedarse solamente con una carga de 8 horas académicas, 12 horas académicas, porque buscaron una alternativa diferente a la que tienen en estos momentos para poder subsistir, pues son padres y madres de familia, y el sueldo realmente no les da para sus necesidades. Estamos hablando que algunos se fueron para el sector educativo privado y otros, como el caso de un compañero, pues que él decidió en estas vacaciones pues dedicarse a ser colector en una camioneta de pasajeros y eso le reportaba muchísimo más de lo que se puede reportar diariamente el pago correspondiente por la nómina del Ministerio de Educación. Muy triste verdaderamente la situación que está viviendo nuestro Liceo Luis Manuel Urbaneja Chepol. Profesor Garrido, permítame subrayar dos aspectos de lo que usted nos está mencionando. En primer lugar, no es cierto que haya renuncia masiva de los profesores del Liceo Urbaneja Chepol. Lo que está ocurriendo es que estos profesores han rebajado la carga horaria que atienden para poder tener tiempo disponible y tener otros trabajos que le permitan comer, que les permitan sobrevivir. El profesor nos está hablando de un caso, tengo entendido que son al menos 2 de profesores que eso sí, no tienen regreso desgraciadamente al aula porque consiguieron trabajo como colectores en una buseta de transporte público. ¿Cuánto es que gana este profesor en esa buseta diaria?
Bueno, diariamente él tiene una recompensa por su trabajo de 60.000 bolívares diarios. Estamos hablando que es el equivalente a 70.000 bolívares quincenal que puede obtener un docente 3 o un docente 4 en la tabla de pago allá en el ministerio. Entonces, lo que él se gana en una quincena, ¿ok?, él se lo está ganando y de forma diaria. Aunado a ello, pues le están facilitando o le están garantizando pues un desayuno, le están garantizando un almuerzo. Desde el punto de vista socioeconómico, pues hubo un impacto positivo en el ingreso familiar durante el periodo de vacaciones, porque estamos hablando de 60.000 bolívares diarios. Podía él tomar decisiones, podía él articularse de una forma un poco más fácil, pero es triste, pues es triste que él haya tenido que incurrir a esta situación, sacrificar sus vacaciones, las vacaciones con su familia, que de manera meritoria obtuvo para este periodo escolar, finalizar este periodo escolar, para poderse trabajar, porque realmente está en unas condiciones críticas. Vive alquilado, tiene que pagar alquiler, y aunado a ello, pues los gastos diarios no cubren. El docente gana 3.500, 4.000 bolívares diarios, con eso no se puede comprar comida para garantizar las 3 alimentaciones del día. Estamos conversando con el profesor Carlos Garrido. El profesor Carlos Garrido es un docente venezolano, una persona que para estar donde está ha estudiado, se ha formado, ha aprobado con honores sus grados académicos, y nos está refiriendo a la situación de un liceo que fue un liceo de élite. Debo recordarle, hay personas que no lo saben, que tienen menos de 35 años de edad y no lo saben. Hay otras personas que lo saben y no lo recuerdan. Pero acá el sistema de liceos de élite eran los liceos públicos. Estudiar en el Urbanés H. Paul, en el Gustavo Herrera, en el Andrés Bello, en el Fermín Toro, en el Luis Racetti, en el Caracas, en la Aplicación, era motivo de orgullo. La única forma en la que un muchacho venezolano terminaba en un liceo privado era o porque era repitiente crónico, o porque pertenecía al muy reducido circuito de 4 o 5 liceos de excelencia. Pero de resto, los liceos emblema de nuestro país eran liceos como el Luis Urbanés H. Paul, este liceo donde nos está diciendo el profesor Carlos Garrido que los docentes terminan como colectores en una buseta de transporte público, porque allí ganan en un día lo que ganarían como profesores en una quincena. Háblenos, profesor, del tema de los directivos de esta institución, porque todos sabemos, los que hemos tenido experiencia en aula, sabemos que una institución educativa es tan exitosa o tan poco exitosa dependiendo de tener un liderazgo claro. ¿Qué es lo que ocurre con los directivos del Liceo Urbanés H. Paul? Bueno, fíjate, ante la crisis que se nos ha presentado en estos últimos años, claro, que se agudizó con la violación del contrato colectivo, ellos también se vieron afectados. ¿Por qué? Porque asumir un cargo directivo no es fácil. Es una tarea titánica, es una tarea verdaderamente importante. Y desde el punto de vista remunerativo, cuando aún no se había violado el contrato colectivo, pues ellos tenían una prima, una asignación por encargaduría, que de alguna forma u otra era tangible, ellos podían visualizarlo. Sin embargo, con la violación del contrato colectivo a raíz de la reconversión monetaria, que echó por tierra todas las convenciones colectivas de la administración pública, y en especial la nuestra, el contrato colectivo único y unitario de los trabajadores de la educación, lamentablemente pues ellos se ven en la misma condición de pago del resto de los docentes. Es decir, que Aristóbulo Isturi decidió pues así, de manera unilateral, con el Ejecutivo, que todo el mundo tiene que ganar igual, y eso no puede ser. Ellos tienen una responsabilidad tremenda, ellos tienen una responsabilidad importante, y lamentablemente si no hay esa diferencia, pues evidentemente eso trae como consecuencia que la persona diga, bueno, ¿para qué yo voy a asumir esta responsabilidad si voy a recibir el mismo pago, tanto trabajo que genera ser directivo? Ciertamente, hay un grupo de directoras, subdirectoras, las académicas y las administrativas, ellas pusieron su cargo a la orden, hicieron sus trámites legales,
y todavía no han recibido respuesta de parte de Zona Educativa. Dificultamos mucho que eso ocurra porque Zona Educativa tiene conocimiento de que no hay para reemplazar a los docentes que han rebajado horas académicas, y no hay para reemplazar, para suministrarle al liceo los docentes que faltaron el año pasado, muchísimo menos van a tener cómo designar un nuevo tren directivo en el liceo, y por lo tanto creemos, por lo que estamos observando, que ellos no se les va a aceptar su renuncia y van a tener que continuar al frente en contra de su voluntad seguramente. Entonces el tren directivo todavía lo tenemos allí. De hecho, coordinamos con ellos las actividades y recibimos instrucciones de parte de ellos, directrices, porque ellos todavía siguen siendo directores hasta que no se les dé en Zona Educativa, se les dé el cese de funciones. Profesor Garrido, tengo entendido que usted sigue conservando su carga horaria de 50 horas de clase aproximadamente. ¿Hasta cuándo podrá seguir haciendo ese sacrificio usted y su familia? Bueno, fíjate, yo estoy haciendo mis contactos para ver si logro conseguir en algún liceo privado donde la remuneración verdaderamente me permita salir a flote, pero mientras tanto no puedo rebajar las horas académicas porque no quiero arriesgarme, pues, pero sí estoy ya haciendo mis trámites y no sé hasta cuándo, porque verdaderamente la situación es sumamente crítica, es muy crítica. Del lote de docentes de 50 horas académicas que tenía el Urbané H-Pol, que era la gran mayoría, solamente quedamos 6 docentes que no hemos rebajado todavía la carga horaria de 50 porque no tenemos algo concreto, pero se están moviendo, están haciendo sus contactos, están haciendo sus diligencias para ver si antes de que arranque formalmente el periodo escolar 2019-2020 podamos hacer tomar ese tipo de decisiones. Profesor, con todo el dolor del alma entendemos la racionalidad de su decisión, de la decisión que tenga que tomar. Le reiteramos nuestro respeto como colega, como comunicador popular y como ciudadano venezolano. Reciba nuestro respeto y nuestro abrazo. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. El profesor Carlos Garrido. El profesor Carlos Garrido es docente activo en el Liceo Urbané H-Pol, un liceo que era parte de la élite educativa venezolana, un liceo público. Los muchachos salían egresados como bachilleres simultáneamente en ciencias y humanidades, con un muy alto perfil. Ya ustedes lo escucharon. Docentes hay que durante las vacaciones trabajaron como colectores en busetas de transporte público. Y ahora, aunque quisieran, yo hablé con uno de ellos, aunque quisieran, no tienen cómo devolverse al aula de clase. ¿Cómo le explican a la familia que van a dejar un trabajo donde obtienen 70.000 bolívares diarios para regresar a un oficio donde ganan 70.000 bolívares quincenales? ¿Cómo se lo explican? Me decía este profesor. Muy duro, ¿verdad? Bueno, yo quiero simplemente que ustedes recuerden todo lo que nos dijo acá el profesor Carlos Garrido y lo comparen con lo que dijo ayer el señor Nicolás Maduro y lo que dijo ayer el señor Aristóbulo Istúriz. La mejor manera de desmantelar las mentiras de la dictadura no es contraponiendo una narrativa política con otra, no. La mejor manera es confrontar la narrativa política de la dictadura con la realidad. ¿Qué nos decía el profesor Garrido sobre el tema de los directivos? Todos sabemos, los que hemos trabajado en procesos de elevación de la calidad educativa en las escuelas, que una escuela es tan exitosa como lo sea, declaro, el liderazgo que tenga esa institución. Bueno, ustedes saben lo que hizo Maduro en agosto, cuando lanzó el paquetazo en agosto del año 2018. Montó unas tablas salariales para que todo el mundo en la administración pública ganara lo mismo. Se los voy a poner sencillito. Ustedes que son padres y madres de familia saben lo rudo que puede ser a veces tener la responsabilidad de 1, 2, 3, 4 muchachos. Y si usted además va a salir con sus hijos y con los amiguitos de sus hijos, la responsabilidad inmensa que significa tener a unos niños que además no son hijos de uno, ¿verdad? Pero imagínense ustedes el caso de un docente que todos los días, por ser director de una escuela o directora de un liceo, tiene la responsabilidad sobre la vida y milagros que atañan a 1.000 muchachitos, 1.500 muchachitos, 2.000 muchachitos. Ese docente antes percibía, por ser directivo, una prima que no llegaba a compensar, pero de alguna manera aliviaba la carga. Bueno, esa prima
ese extra salarial se los quitó Maduro, violentando la contratación colectiva. Por eso los directores del liceo están renunciando. De eso nos hablaba Carlos Garrido. Repito, comparen ustedes esta realidad del docente de aula, esta realidad del directivo, con las balandronadas que ayer decía el señor Maduro y el señor Istúriz. Comparen eso y tomemos entre todos la decisión que hay que tomar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora lo hacemos con el tema internacional. Ciertamente ha habido una internacional extremadamente agitada. La semana pasada, desde el punto de vista de una agenda tremendamente, que presentó éxitos muy importantes para la causa de la lucha del pueblo democrático venezolano. Lo que ocurrió en la reunión de los ministros del órgano de consulta del TIAR, lo que ocurrió en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que ocurrió en el Consejo de Derechos Humanos, lo que ocurrió en la Organización Internacional del Trabajo. Todo eso fue una avalancha de éxitos para la lucha del pueblo democrático venezolano, del campo democrático venezolano. Eso es muy importante, hay que reseñarlo así porque es así, o sea, ahí están los resultados. Ahora, sin embargo, es importante tener una visión de conjunto de lo que está ocurriendo, porque, bueno, las realidades son fluidas, las realidades se mueven, y hoy tenemos nosotros que un aliado muy importante, como es el caso de Perú, está en una crisis institucional muy severa. Estamos a las puertas de unas elecciones en Argentina de resultado incierto. Tenemos ya el dato duro de lo que ha sido la conducta de Uruguay y de México, ciertamente debatible, censurable en relación al tema venezolano. Todos estos temas son muy importantes porque forman parte del marco de nuestra lucha y buscamos criterio experto para que nos haga el análisis respectivo. Tenemos en línea al embajador Edmundo González Urrutia. El embajador Edmundo González Urrutia es internacionalista, es un conocedor profundo de esta situación. La causa democrática le debe a él un importante reconocimiento por sus servicios y por su talento. Apoyó a Ramón Guillermo Aveledo al frente de la Secretaría Ejecutiva de la MUD cuando el amigo Aveledo tuvo esa responsabilidad. Me apoyó de manera sustancial a mí cuando tuve también esa responsabilidad ante el país. Es un venezolano de referencia que actualmente desde el Grupo Ávila emite su voz para que sirva también de referente y guía. Edmundo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo podemos entender estos cambios? ¿Qué tienen de amenaza y qué tienen de posibilidad? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muchísimas gracias por tu invitación a participar en tu programa y muchas gracias por los comentarios iniciales. Fue un gusto, un placer haber trabajado con ustedes en esos tiempos. Bueno, efectivamente tenemos una dinámica política movida en estos días. Pudiéramos empezar por decir que tenemos un mes, un octubre electoral, en donde se realizarán 3 elecciones presidenciales,
primera el 20 de octubre y las otras dos el 27. La primera en Bolivia y la segunda y tercera en Argentina y Uruguay. Pero tal vez comencemos por lo más inmediato, por la crisis político-institucional que está sacudiendo al Perú en este momento, producto de un enfrentamiento entre dos poderes del Estado. Uno de ellos, el del presidente Vizcarra, enfrentado con el Parlamento, liderado o controlado por el fujimorismo y otras fuerzas de la derecha. Es una situación un tanto extraña en la que el Ejecutivo toma la decisión de disolver el Congreso producto del rechazo a la solicitud de confianza que había pedido, y este responde dictándole la suspensión del cargo y hasta juramenta a una dirigente política como encargada. Afortunadamente para el Perú, la renuncia de Araoz al cargo descomprime la situación. Esta renuncia vino a colocar el dilema de esta situación como corresponde en el Tribunal Constitucional, quien deberá dar una interpretación jurídica de lo que está ocurriendo. Eso en cuanto al tema peruano en este momento. Luego tenemos las elecciones el 20 en Bolivia, en donde Evo Morales pretende reelegirse por un cuarto mandato, no obstante o a pesar de que en el referéndum constitucional del 2006 se rechazó esa reelección. Y luego, por supuesto, por artimañas jurídicas, producto de un tribunal constitucional electo con artimañas allí y complaciente con el gobierno, se decretó que no, que él podía aspirar porque eso era un derecho humano que le correspondía. Carlos Mesa está haciendo un esfuerzo importante porque se llegue a una segunda vuelta, en la confianza de que en una segunda vuelta pueda contener estas aspiraciones de Bolivia de Evo Morales para un cuarto mandato que ya lo convierte en el mandatario con mayor tiempo en el poder. Luego tenemos las elecciones de Argentina y Uruguay. En Argentina el presidente Macri definitivamente no las tiene fácil, porque le ha correspondido este periodo en medio de una crisis económica importante, por una parte, y por la otra, con el peso de haber sido derrotado, tal vez inesperadamente, por el margen que obtuvo de victoria el candidato Alberto Fernández, en un proceso que tienen allá en Argentina que se llama las PASO, es el acrónimo de primarias obligatorias. Ese triunfo inesperado e importante por el margen de Alberto Fernández descolocó en cierta medida la candidatura de Macri, quien está haciendo grandes esfuerzos por revertir esa situación. El triunfo el pasado domingo de la Fuerza Unión Cívica Radical en la última de las elecciones en la provincia de Córdoba, la Unión Cívica Radical, como sabes, es el partido histórico de Balbín y Alfonsín, ganó las elecciones primarias, las elecciones del gobernador en Córdoba, y siendo un partido de la coalición del gobierno, le está dando pues una especie de alivio a esa fuerte presión en la campaña, y se aspira a que esto pueda servir de empuje para los últimos días de la campaña. No las tiene fácil, de todas maneras, remontar esta crisis. Y luego tenemos las elecciones presidenciales en Uruguay, en donde después de 10 años de gobierno frente amplista,
el Frente Amplio es una coalición de fuerzas de izquierda, donde aparece también el movimiento Tupamaro, etc. A la candidatura de Luis Alberto Lacalle Pou, hijo del expresidente Lacalle, quien pareciera estar en las puertas de un triunfo y volvería el Partido Nacional o Partido Blanco al poder. Entonces allí tenemos ese escenario de tres procesos electorales, en donde uno está enfilado a la victoria, el primero de ellos Evo Morales, y el candidato Mesa aspirando a que se pueda forzar una segunda vuelta que le permita una segunda oportunidad allí. Y luego Argentina y Uruguay, en Argentina complicada para Macri y en Uruguay muy claras las posibilidades del Partido Nacional a volver al gobierno. Estamos conversando con el embajador Edmundo González Urrutia, haciéndonos el análisis de este octubre electoral en América Latina. Ahora vamos a la pregunta, embajador. ¿Cómo afectan estos cambios previsibles la dinámica del apoyo internacional a la lucha del pueblo venezolano por la democracia en un contexto de agravadas problemáticas por el peso de la migración venezolana en buena parte de los países de la región? Bueno, mira, fíjate, si se resuelve como pareciera que va a resolverse la situación política, la crisis política en Perú, allí no habría alteración alguna. Perú seguirá liderando la defensa de la democracia venezolana, la restitución de la legalidad democrática en Venezuela y en el marco del Grupo de Lima. Eso es lo que aspiramos para que suceda allí. En el caso del Uruguay, será un aliado más a la causa democrática venezolana en caso de que se confirme lo que dicen las encuestas de un eventual triunfo de Luis Alberto Lacalle Pou y la vuelta del Partido Nacional al gobierno. En el caso de Argentina es más complicado, aunque, como decíamos, Macri no las tiene fácil. El candidato Luis Alberto Fernández, que lleva como compañero de fórmula, eso hay que subrayarlo, nada más y nada menos que a Cristina Kirchner. Él ha sido, digamos, guabinoso en alguna forma con respecto a la situación venezolana. Ha evitado tomar posición en el conflicto nuestro. En algún momento definió al gobierno de Maduro como un régimen autoritario en donde se violan los derechos humanos, pero evitó calificarlo como una dictadura. Así que eso, en medio de las presiones de un periodista que lo emplazaba a que diera una definición del sistema de gobierno que maneja Maduro en Venezuela. Las personas que se han asomado, los nombres que se han asomado como posibles ministros de Relaciones Exteriores, hasta ahora parecieran que son unas personas más pragmáticas, más centristas. Y él mismo lo ha dicho, que él ha tenido diferencias con la señora Kirchner, no de ahora, sino de antes, y que él va a ejercer un eventual gobierno sin ninguna sombra. Habrá que ver, porque también la señora Kirchner tiene unas cuantas cargos de la justicia que están por resolverse. Embajador, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 3 de octubre. Un gran abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Era el embajador Edmundo González Urrutia, dándonos este panorama de lo que él llama el octubre electoral en América Latina y las implicaciones que esto podría tener para nuestra lucha. Y ya tendremos otra conversación acerca del tema norteamericano, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la cercanía de la elección para el posible segundo mandato del presidente Trump
la investigación solicitada por el Partido Demócrata para un eventual impeachment contra Trump, el tema ucraniano, el tema de la conexión rusa, todo eso vamos a conversarlo con posterioridad. Quiero cerrar nuestro espacio de hoy, nuestro programa de hoy, compartiendo con ustedes la primera plana del diario 2001 en la madrugada de hoy. Ya seguramente nuestro muy respetado y querido amigo Pedro García Otero hará una lectura de titulares bastante más en profundidad, pero les confieso, me impactó este titular de 2001 en la madrugada de hoy, jueves 3 de octubre. Abuelos apelan al WhatsApp para no morir de olvido. Esto es un titular de primera plana en Venezuela. Abuelos apelan al WhatsApp para no morir de olvido. Los mayores de la casa ahora demuestran que el oro viejo se aprende a hablar, nos dice el sumario, pues buena parte de ellos se adiestra para usar teléfonos inteligentes y computadoras y así mantenerse comunicados con sus seres queridos. Abundan los tutoriales para empoderarlos aún más. Esta es una de las consecuencias de eso que algunos llaman el síndrome de nido vacío. Es decir, la situación que se produce hoy en muchísimos hogares venezolanos. Los hijos tienen que irse al exterior a tratar de buscar en otras latitudes el sustento y las expectativas, las esperanzas que aquí en Venezuela la dictadura les niega. Profesionales, técnicos, artesanos, a veces incluso dicen, caramba, si yo en Ecuador, si yo en Perú, si yo en Chile, si yo en Estados Unidos, si yo en España puedo obtener un ingreso de tal y cual naturaleza. O sea, ¿cómo le digo yo a mis hijos, cómo obligo yo a mis hijos a quedarnos acá en una situación en la que mientras el gobierno especula en dólares, la población se hunde en la miseria en bolívares? Entonces se produce el éxodo y muchas veces se llevan también a sus hijos, es decir, dejan a nuestros adultos mayores sin hijos y sin nietos, sin hijos y sin nietos. Eso es lo que se llama el síndrome del nido vacío. Todos nosotros, yo no tengo que explicarles mucho esto porque esto está pasando en todas las casas. Nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, nuestros bautizos, nuestras reuniones, nuestros velorios, ahora se hacen con los celulares encendidos, permitiendo que la gente participe de manera electrónica en este tipo de eventos familiares, algunos festivos, otros luctuosos, pero todos en medio de esta situación terrible. Y todos sabemos por qué se produce esto, por qué nuestras familias están desmembradas, por qué los nidos están vacíos. Todos lo sabemos. Así que sencillamente actuemos todos para que esta situación se revierta y para que la familia venezolana pueda, en fin, reunificarse. Trabajamos para ustedes. La dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.